Bueno, disculpen, que el cuadro se modificó mucho y no se entendía, entonces corté para arreglarlo. Bueno, ahora pasamos a los argumentos, ¿no? Hablábamos de los objetos de acuerdo, las premisas de la argumentación. Y ahora vamos a trabajar con los argumentos. Entonces retomamos un poquito el modelo de Aristóteles y vamos a ver los cambios que Perelman proponen, que me parece que están buenos porque son más lingüísticos. Entonces les permite detectar en la zona mejor los argumentos, ¿sí? Entonces, hay algo que se mantiene en la teoría de la argumentación, que hay acuerdos, ¿no? Eh, Algunos dicen que, bueno, que la argumentación que se sostiene en la vía psicológica, en la de conmover, es manipulatoria o es falaz, o cada vez más la literatura de argumentación está viendo que estas vías están imbricadas, ¿sí? Que están unidas. Y por eso se representa mucho la retórica aristotélica, el que planteó eso fue Aristóteles, y se la representa a partir de este triángulo. Entonces él dice, no tenía la palabra argumentos, tenía la palabra prueba, pisteis, ¿sí? Pero es lo que hoy diríamos argumento, ¿no? Entonces él dice, bueno, hay una vía lógica y una vía psicológica. Las argumentaciones deben jugar con la doble vía. Y los argumentos en sí están mezclados. No es que, bueno, acá conmuevo, acá convenzo. Generalmente las partes que tienen que ver con la construcción del enunciador, etcétera, están en la introducción y en la conclusión. En el desarrollo de una argumentación se colocan los argumentos lógicos, ¿no? Pero eso está muchas veces imbricado, ¿sí? Entonces, para él, los textos, ¿no? Esos textos orales que daban en, en la asamblea o en el jurado o en la plaza pública, debían imbricar tres tipos de pruebas, ¿no? Las del logos, que sería la vía lógica para convencer, y la vía psicológica. Nosotros trabajamos mucho con la imagen que el orador construye de sí, ¿no? En su discurso. Cuando hablábamos de la construcción del enunciador, desde el inicio del taller, que focalizamos en ese aspecto de los textos, en cómo se construye el enunciador, de algún modo lo que estamos dando cuenta es de cómo se construye el etos desde Aristóteles, ¿no es cierto? Con una teoría más moderna, que es la teoría de la enunciación, ¿sí? De todos modos, por ejemplo, en los análisis del discurso político se volvió a reutilizar muy fuertemente en la última parte del siglo XX y hasta ahora, hay estudios sobre el etos, que tiene que ver con construcción de la imagen, de esos enunciadores políticos. ¿Mm? Entonces, la vía psicológica, tenemos al etos, que yo les había dicho, recuerdan que de ahí en la política de la palabra etos, Aristóteles se saca la ética, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para él este orador debía construirse desde la prudencia, la benevolencia y la sabiduría, a partir de esas tres características, ¿sí? ¿Por qué? Porque él decía que esas tres características eran los valores de su comunidad. Entonces lo que el orador tenía que reflejar sobre la imagen de sí era reflejar los valores de la comunidad, ¿no? Y ahí tienen una salida hacia el mundo ético. El mundo ético sería aquel sujeto que vive acorde, que muestra un cuerpo, una voz, ¿sí? Acorde a los valores de su comunidad. Nuestras comunidades son más dinámicas, no tenemos estos valores tan fijos, entonces aparecen distintas imágenes, distintas posibilidades de construcción del yo. Entonces teníamos el logos, las pruebas, los argumentos lógicos y los argumentos psicológicos que tendrían que ver con la construcción de la imagen que el orador da de sí y también suscitar emoción en el auditorio, ¿sí? El pathos.
Como yo soy muy lingüística, esto lo pienso así. Etos, primera persona, construcción de mí. Patos, efecto que genero en el tú, segunda persona. Y logos, de aquello de lo que estoy hablando, tercera persona. No sé si los ayuda, yo este esquema lo traduzco al lenguaje, al lenguaje verbal y digo, bueno, primera persona, segunda persona, tercera persona, de lo que hablo, el tema. ¿Mm? Es decir, acá intervendrían los sujetos y acá la cosa de la cual estoy hablando. ¿Está? Bueno, el discurso académico no intenta suscitar emociones, ocurre también, ¿sí? Ocurre, pero no es un aspecto tan fuerte. Todo este tema del patos también tiene una actualidad y una vigencia terrible actualmente, porque se analiza, por ejemplo, en el discurso político, que es donde yo más me dedico, y por eso los ejemplos siempre los llevo para ese lado. Hay muchos artículos que abordan la dimensión emocional en el discurso político. ¿Mm? Es más, cuando se intenta que los sujetos realicen una acción, llevarlos a movilizarlos, llevarlos a realizar una acción, todo este aspecto emocional, y no necesariamente es manipulatorio, a veces sí, a veces no, no necesariamente es manipulatorio, todo este aspecto emocional recobra importancia. Entonces, suscitar esas emociones en el auditorio a veces se hacen por medio de que el mismo orador, ¿no? El mismo orador está emocionado y contagia esa emoción, ¿sí? Y a veces se suscita por otros mecanismos, ¿está? Con respecto a los argumentos de la vía lógica, ¿no? Allá habíamos hablado de esto, el modo inductivo es el ejemplo y el caso que lo estudiamos mucho en el cuadernillo 3, así que yo lo voy a obviar en esta explicación porque ya lo hablamos, ¿sí? Con el ejemplo de Perón, y el modo deductivo, que en parte lo habíamos trabajado cuando leíamos argumentaciones, y que lo repuse para hablar de las premisas de la argumentación, y que está acá sintetizado: todo A es B, C es A, luego C es B. Es un tipo de razonamiento, pero es el más habitual. Después se pueden hacer encadenamientos, pero no importa. Hay distintos tipos de razonamientos en Aristóteles. Hay distintos tipos de silogismos, no es uno solo, ¿sí? Lo interesante, retomo esto, porque lo interesante acá, respecto a los argumentos que van hacia la vía lógica, ¿sí? Es que nosotros podemos ver, habíamos dicho, que hay una relación jerárquica entre las premisas y la conclusión. Y nosotros podemos ver que las premisas casi funcionan como causa, ¿no? Y puedo decir, o sea, este silogismo puede estar dicho por medio de una oración causal. Por ejemplo, decir, Sócrates es hombre porque es mortal. Perdón, Sócrates es mortal porque es hombre, ¿no? Podría decirlo en forma de una oración causal. Entonces, Perelman, ¿no? Perelman va a presentar ciertos argumentos, ¿no? El ejemplo, las metáforas o las analogías, y los argumentos causales, que son los que yo me voy a detener en esta clase, me voy a detener en estos dos: metáforas o analogías y argumentos causales, ¿sí? Y no va a hablar tanto de silogismo deductivo. ¿Por qué? Porque eso estaría condensado, ¿sí? Estaría explicado en los argumentos que se sostienen a partir de un nexo causal. Es como más lingüístico, si quieren, aunque él era un jurista, no era un lingüista, ¿sí? Pero lo que él está pensando es, bueno, ¿cómo se realiza este encadenamiento de enunciados? Bueno, se realiza en la deducción, se realiza en función de un nexo causal. ¿Mm? Yo después voy a ampliar un poquitito más este tema. Entonces, el ejemplo ya lo vimos. Él da más argumentos.
Yo estoy poniendo los centrales, los que suelen aparecer en argumentaciones. El ejemplo ya lo vimos. Me voy a detener un poquitito en metáforas y analogías para trabajar un poco con esta expresión de Marras de incumplidor serial, ¿no? Cómo tiene una fuerza persuasiva eso. Ustedes lo habían visto cuando hicimos la lectura de ese texto, que eso como que quedó, alguno lo detectó, pero para otro lector puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, respecto de las analogías y las metáforas, ¿sí? Para Perelman, una metáfora es una analogía condensada. Ahora lo vamos a ver un poquito. Pero respecto a esta forma de argumentar, hay que saber, hay que decir que no toda analogía y metáfora tiene función argumentativa. La metáfora se utiliza mucho con funciones estéticas, en el discurso poético, por ejemplo, en la literatura. No todas tienen una función, no toda metáfora tiene una función argumentativa. Y las analogías también se suelen usar mucho en el discurso didáctico, cuando querés explicar algo. ¿Por qué? Porque, les decía, la metáfora para Perelman implica que hay ahí una analogía condensada, ¿sí? Entonces vamos a ver los dos términos, el de metáfora y el de analogía. Si yo la despliego, saco esa condensación, según este autor, lo que me encuentro es con dos dominios, un dominio A y un dominio B. Entonces, hay una superposición, y esto en general, todas las teorías sobre metáforas lo han pensado, ¿sí? Desde Aristóteles también se piensa, que hay como una superposición de dominios en la expresión metafórica. Entonces, Perelman va a llamar al dominio A foro. Fíjense que foro es lo compartido, ¿no? Un foro es el lugar de lo compartido. Si se quiere, de lo que ya se sabe, de lo que está establecido. Y acá de nuevo se me corrió todo. Bueno, y el dominio B es el tema, es de lo que quiero convencer, ¿sí? Esto iría hacia el dominio B. Entonces fíjense que tenemos en la expresión esta de incumplidor serial. Argentina es un incumplidor serial de sus deudas. Fíjense que hasta puedo armar casi una definición con eso. Argentina es un incumplidor serial de sus deudas. Básicamente dice eso el artículo. Entonces tengo el dominio foro, lo que ya sé, lo compartido, es que, bueno, hay un asesino, ¿no? Saco de serial, de la palabra serial sale. Hay un asesino que mata, ¿sí? Que produce muertes, y las produce del modo serial, ¿no? Es decir que en este foro lo que uno sabe es que los asesinos seriales, por las series, por el lenguaje policíaco, etcétera, lo que uno sabe es que los asesinos seriales son aquellos asesinos que siempre tienen el mismo modo de operar, no los que matan muchas personas, ¿sí? Ese es un asesino múltiple, mató muchas veces. El asesino serial es el que opera siempre con el mismo modo, ¿no? Y eso está en el terreno del foro, todos lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere convencer? ¿De qué nos quiere persuadir? Bueno, fíjense que acá a cada parte se le corresponde. Argentina, en vez de matar, incumple, entra en default, y en vez de serial, y acá está la trampita de la analogía, ¿ven? El reemplazo del serial sería un constante, lo hace asiduamente, o sea, la acción es repetida. Eso no significa que sea serial, ¿no? Serial es que tenga el mismo modo. Argentina lo que hace es no pagar, según lo que él dice, pero acá se superponen esos dos dominios. Entonces, fíjense, si nosotros las desplegamos a esa metáfora y la deconstruimos, es más fácil ver por dónde va la línea persuasiva, qué es lo que nos quiere, qué es lo que está amalgamando que en realidad no se parece.
¿no? Desarticular las metáforas en los discursos argumentativos. En el discurso político por ahí es hasta estético escucharlo, ¿no? No vale la pena desarmarla, porque racionalizaríamos la poesía, ¿no? Por ahí es hasta una cuestión más estética en el discurso poético, en el discurso literario, pero en el discurso argumentativo es importante desarticularla, ver la analogía entera, porque ahí nos estamos dando cuenta de qué es lo que nos quiere convencer y qué elementos está amalgamando y que no son parecidos. Ahí es como que empieza a chocar, ¿no es cierto? Entonces, básicamente la idea sería, tal como los asesinos matan serialmente, Argentina incumple con sus deudas constantemente. Y ahí empieza a hacer ruido el serial con el constante, ¿no? Una cosa que tiene que ver con cantidad, con repetición de que lo hizo muchas veces, pasa a interpretarse, siempre lo hace del mismo modo, ¿no? Entonces, y además, también es otorgar, lo que hace este texto todo el tiempo, es otorgar la responsabilidad, si hay un contrato y hay dos partes, otorga la responsabilidad a una de ellas, que es Argentina, y libera a los acreedores. El texto 1 y el texto 2 hacen exactamente la misma operación. Acá la responsabilidad será de la democracia, será de la Argentina, será del gobierno de Fernández, será lo que quiera, pero la responsabilidad está en esta parte del contrato, no en la otra, ¿no? Y la desprestigia porque en el campo semántico que nosotros vemos es que entrar en default es como realizar un asesinato serial, es un crimen, ¿no? Entonces eso fue una metáfora tosca la de Marra, y es muy fácil explicarlo porque es muy visible, y ustedes lo vieron a primera vista en los textos. Pero presten atención, alguien hablaba del uso de metáforas en Marx, etcétera. Presten atención cuando la metáfora es argumentativa, porque le está pidiendo al lector el esfuerzo, o le está ocultando al lector la expresión metafórica, este despliegue. Y en ese despliegue, en realidad uno puede decir, no, esto no es así, ¿no? Esto no estoy de acuerdo. En este punto, estas cosas son totalmente distintas, ¿no? Las metáforas en argumentación fueron muy usadas, hasta científicamente usadas, por la sociología positivista, por ejemplo, que comparaba a la sociedad con un organismo viviente y hacía toda una traslación de ese campo metafórico, ¿no? Uno podría ir viendo, bueno, el país es como un organismo vivo, ¿no? Tiene una cabeza, Buenos Aires es la cabeza de este gran monstruo que es Argentina, ¿no? Las provincias serían extensiones. Fíjense en esta, las Fuerzas Armadas, el brazo armado de la Argentina, ¿no? Como si la Argentina fuera un organismo y tuviera un brazo armado, que serían las Fuerzas Armadas. Brazo armado es muy habitual, es una metáfora casi que se decía por lo menos muy habitualmente, para ver, bueno, cómo integraban, cómo era la relación de las Fuerzas Armadas y el Estado, ¿sí? Después también estaba toda esta cuestión de pensar al inmigrante como un virus externo, ¿no? El inmigrante podía ideologizar a esta población, traer ideologías externas, era un virus que había que sanar al cuerpo social, sacar ese virus. Bueno, la sociología positivista está llena de estas metáforas, que sería lo menos científico, ¿no? Sería lo menos científico que se nos ocurriría hoy, pero bueno, era el modelo de cientificidad que estaba ahí era el de las ciencias duras, entonces eso afectaba también, fíjense, afectaba los conceptos que se desarrollaban dentro del campo sociológico, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos acá
el texto de Marra nos permitió ver una metáfora con una función persuasiva, por lo menos, persuasiva, ¿no? Darle la responsabilidad a la Argentina y liberar de responsabilidad a los fondos buitres, ¿no es cierto? Básicamente es eso lo que se está haciendo. Y por último, ¿sí? Lo que yo les quería dar eran estos argumentos que están sostenidos en nexos causales. Me voy a dejar la última filmina por ahí para la clase si da, y si no da, no, porque en realidad los contenidos tendrían que cerrar acá, ¿no? En estos argumentos causales. Perelman diría que hay argumentos que están sostenidos sobre nexos causales, es decir, que los enunciados se encadenan a partir de un nexo causal. Entonces, ¿cuáles son estos argumentos? Ustedes en las clases me pedían como un listadito. Yo estoy poniendo los frecuentes, ¿sí? Los frecuentes. Entonces, el más frecuente es las búsquedas de causa, que es el más fácil de reconocer, ¿sí? Porque uno puede reponer la pregunta del por qué, ¿no? Esto en la literatura es propio del relato policial, ¿no? Que el detective que se hace todas las preguntas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Este crimen. A ver, ¿es intencional? ¿Fue un accidente? Empieza con las primeras, bueno, fue intencional. Bueno, a ver, esta arma homicida, ¿por qué está acá? ¿Dónde está? No, todas esas preguntas que tienen que ir, ¿por qué lo mató? ¿Cuál es el motivo de que haya asesinado a esta persona? ¿Qué lazo tenía? Todas esas preguntas van intentando buscar causas. Uno sencillito, cuando se dice nacen pocas frutillas, es el caso típico que dan todas las teorías de argumentación, por eso se los pongo, siempre hablan de las frutillas y de las heladas. Nacen pocas frutillas porque hay heladas, ¿no? O sea, la causa de que tengamos pocas frutillas es porque habría una regla que diría las heladas queman las frutillas, perjudican la cosecha, lo que sea. Entonces, la explicación de este fenómeno responde a estas causas. ¿Está? Este es el argumento pragmático, que es el que nosotros estábamos viendo y que yo se los había anunciado cuando vimos a Marra, el texto de Marra. Yo les dije, bueno, ven cómo acá está dando los efectos que traería tomar determinada medida, ¿no? Se evalúa. Fíjense que el argumento pragmático lo que hace es evaluar una medida en función de sus efectos o de sus consecuencias. Estas consecuencias pueden estar aseguradas o pueden ser hipótesis, puede ser en plano de lo que tenga que ver con prever, ¿no? Bueno, si hago esto, entonces podría pasar esto. O si hago esto, pasa esto, ¿no? Pueden tener distintos estatutos, desde lo hipotético a estar más afianzadas, más aseguradas. Y acá nosotros lo que teníamos en el texto de Marra es una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué implicaría tomar esta medida? ¿Qué implicaría para nuestro país caer nuevamente en default? Y una serie que yo ahí punteé de efectos negativos. Algunos de estos efectos se multiplican, es como que se amplifica, ¿sí? Y ahí el autor lo que hace es colocar otro argumento causal, que se llama argumento de la pendiente resbaladiza o argumento de dirección según sea el caso. Por ejemplo, fíjense este. Él dice, bueno, si caemos nuevamente en default, este es el más claro. Acá donde puse la flechita también hay otro. Que se me está corriendo todas las flechitas. Bueno, voy a quedar ahí. Si la Argentina cae nuevamente el default, hay merma en el flujo de los capitales. Y él dice, ¿qué efectos va a traer esta merma también? Cae la inversión, cae la creación de nuevas empresas, caen las nuevas contrataciones,
Se abandonan proyectos por falta de rentabilidad, aumenta la tasa de desempleo, aumenta la pobreza. ¿Sí? Entonces, ustedes vean que la merma del flujo de capitales se relaciona con el default en función de que es un efecto negativo. Y a su vez nos hace entrar en una pendiente resbaladiza. Ocurren un montón de hechos, un montón de acciones, un montón de fenómenos que nos llevan al fracaso, nos llevan a la pobreza, ¿sí? Desde caer la inversión hasta la pobreza total. Entonces ese es un tipo de argumento que Perelman dice que es, bueno, nombrar los efectos negativos pero en pendiente, digamos, en pendiente. Y cuando es positivamente, cuando, por ejemplo, para llegar de A a C tengo determinados pasos, y esos pasos implican cosas positivas, se le dice argumento de dirección. Vamos por este camino. Primero hacemos esta cosa, después hacemos lo otro, después otra cosa más, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en este caso, en esta argumentación, serían dos tipos de argumentos. El argumento pragmático, que evalúa la medida del default por negatividad, por efectos negativos, y este argumento de la pendiente de resbaladiza que indicaría que si vamos por ese camino, bueno, vamos en pendiente, vamos al fracaso, vamos a la pobreza, ¿sí? Es como una amplificación. Lo que está haciendo es amplificando los efectos negativos del default. Bueno, básicamente esto lo hace Marra para describir los peligros del default y también para criticar al gobierno, vuelve a usar lo mismo, para criticar al gobierno de Fernández por la emisión de monedas, ¿no? La emisión de, es buena la emisión de moneda y vuelve a dar argumentos, hace la misma técnica. O sea, es lo que está sostenido sobre el argumento pragmático y en algunos casos lo refuerza con el argumento de la pendiente resbaladiza, ¿sí? Para Perelman realiza una fuerte crítica de este argumento, del argumento pragmático. Perelman no es para nada pragmático, como se habrán dado cuenta. Él realiza una fuerte crítica, ¿no? Entonces dice que está arraigado muy fuertemente al sentido común, que es uno de los que más se utiliza, pero además lo que le critica es que es un argumento que hace transferir el valor, ¿no?, de la causa, del fenómeno que se está evaluando, perdón, del efecto que tiene ese fenómeno a la causa de ese fenómeno, ¿sí? Y que eso en realidad no tiene por qué ser así, ¿sí? Decir que algo no funciona por sus efectos negativos, fundamentalmente cuando esos efectos pueden ser hipotéticos, implicaría descalificar la medida. Entonces lo que hace el argumento pragmático es transferir la negatividad de los efectos, en este caso son negativos, a el default, ¿sí? Por ahí, entrar en default, lo que dicen otras argumentaciones, por ahí entrar en default no es tan negativo para la Argentina. Podrían dar otros efectos, ¿no es cierto? Por ahí nos permite tener mayor dinero para atravesar la situación de pandemia, ¿no? Más en este contexto, ¿no? Entonces, es como que Perelman lo ve como un argumento manipulatorio, ¿sí? Por esto, porque transfiere el valor del efecto, los valores del efecto, al valor de la causa o de la medida, ¿está? Bueno, los espero a las 7 más o menos. Traten de ver el video antes, sería fundamental para que puedan hacer las preguntas. Bueno, voy a parar de compartir y nos vemos más tarde. Chau, chau.